Estos fueron los pasos que realicé para diseñar el motor de paso unipolar. Primero seleccioné esta tabla con la cual me percaté que tenía esta secuencia de 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 0, que es la que yo tengo seleccionada aquí. Y el problema tiene planteado que el motor gire en sentido horario y también gire en sentido antihorario, por lo que habilité una entrada y la cual seleccioné que cuando esta entrada esté igual a 0, mi motor gira en sentido horario, y que cuando esta entrada esté igual a 1, mi motor va a girar en sentido antihorario. Es lo que yo coloqué con estas flechas que yo puse a los extremos de esta tabla. ¿Y por qué son importantes estas flechas que yo coloqué? Pues para realizar mi diagrama de estado. Este es el diagrama de estado que yo realicé, y pues aquí pueden ver la secuencia ordenada de cómo iría nuestro motor, que iría de 0, 0 a 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y entonces también tengo marcadas la entrada cuando es igual a 0, que está en color verde, y la entrada cuando es igual a 1, que está en color rosa. Y bueno, ahora vamos a observar cómo funciona este diagrama de estado. Por ejemplo, cuando esté en 0, 0 y nuestra entrada sea igual a 0, de 0, 0 va a pasar a 1, 0. ¿Y por qué? Pues si nos fijamos en esta tabla que yo tengo aquí, cuando es 0, 0, que son los dos apagados, si nos fijamos en el sentido de la flecha, que es el sentido horario, ¿quién está después de 0, 0? Pues el que está después de 0, 0 es 1, 0, y pues por eso es que se va para acá. Ahora, siguiendo la secuencia, después 1, 0, cuando la entrada X es igual a 0, 1, 0 pasa a ser 1, 1. ¿Por qué? Pues porque ¿quién sigue después de 1, 0? Pues sigue 1, 1. Y así sucesivamente. Por eso es que coloqué estas flechas a los extremos de la tabla para poder realizar el diagrama. Ahora, si nos vamos con el sentido antihorario, pues por ejemplo tenemos 0, 0, y que cuando nuestra entrada sea igual a 1, 0, 0 va a pasar a ser 0, 1. Porque si nos fijamos en esta flecha que está aquí, ¿quién está anterior a 0, 0? Pues está 0, 1. Por eso es que cuando X sea igual a 1, este va a pasar a ser 0, 1. Ahora con 0, 1, cuando la entrada sea igual a 1, 0, 1 va a pasar a ser 1, 1. Entonces aquí lo colocamos. 0, 1, ¿quién está antes de 0, 1? Pues 1, 1. Y es por eso que se va para acá la flecha. Esto es lo que realicé para poder dibujar mi diagrama de estado. Y ya que dibujé mi diagrama de estado, pues ya para mí fue fácil identificar el estado actual y el estado siguiente de cada uno de los elementos de mi circuito. Por ejemplo, aquí ya tengo señaladas las entradas, que pues son 4, que cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 1, y pues aquí están los estados, estado actual y estado siguiente. Ahora es momento de hacer la implementación de los flip-flop JK, con los cuales me basé con su tabla de la verdad. Por ejemplo, la tabla de la verdad nos define los estados, el estado actual y el estado siguiente, y cómo van a estar definidas las entradas al flip-flop. Ahora, si nos vamos en esta tabla, por ejemplo, el estado actual de A aquí es 0 y su estado siguiente se mantiene igual 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues nos vamos a fijar en esta tabla, y pues el estado actual es 0 y el estado siguiente es 0, pues entonces la entrada al flip-flop JK, pues en J sería 0 y en K sería X. Y lo mismo con el siguiente. Si A en estado actual es 0, pero en estado siguiente es 1, pues aquí nos vamos a la tabla y vemos que estado actual es 0, estado siguiente es 1, entonces J es igual a 1 y K es igual a X. Y así sucesivamente. Por eso aquí yo tengo señaladas dos flip-flops, que J1 y K1 van a ser para A, y J2 y K2 van a ser para B. Y para B se realiza el mismo procedimiento. Por ejemplo, aquí en estado actual tenemos B igual a 0, en estado siguiente tenemos B igual a 1. Nos fijamos en la tabla y que en estado actual es 0, en estado siguiente es 1. Entonces J va a ser igual a 1 y K va a ser igual a X, que es lo que tengo señalado aquí. Ahora para el siguiente. Aquí el estado actual de B es 1, el estado siguiente de B es 1. Nos vamos a la tabla, estado actual 1, estado siguiente 1, entonces coloco que J va a ser igual a X y K va a ser igual a 0, y que es lo que coloqué aquí. Se realiza este procedimiento para cada una de las entradas, para A y para B, en su estado actual y en su estado siguiente, y finalmente se rellena la tabla con cada uno de los estados según la tabla de la verdad del flip-flop. Y ya que se realizó esto, pues para cada una de las entradas del flip-flop, pues se encontraron las siguientes ecuaciones. Pues estas ecuaciones se definieron con los datos encontrados mediante la tabla de la verdad del flip-flop, y ya solamente se ingresó a un mapa de Carnot para poderlo simplificar, y se llegó a estas 4 funciones que tengo aquí, que pues si se fijan
también estas funciones que están aquí se pueden simplificar con una compuerta XOR, que son las que tengo aquí señaladas. Entonces yo ya que llegué hasta este punto, pues ya tengo mis ecuaciones para JK de la entrada A y JK de la entrada B. Ya solamente sigue pasar estas ecuaciones hacia el software de simulación para observar si se realizaron correctamente o no. La simulación del circuito la realicé en el software Proteus y aquí tengo seleccionadas las salidas A, B, C y D, tal como lo marcaba la tabla. Por ejemplo, aquí están nuestras funciones, la compuerta XOR, que son las que mencioné anteriormente que iban a ser las que simplificarían las funciones que encontramos, y esto que está marcado aquí es la señal de pulso de reloj, que pues como es un circuito síncrono pues necesita su entrada de pulso de reloj. Entonces aquí está también la entrada X, la entrada que yo marqué, que cuando X sea igual a 0 pues nuestro motor va a estar girando en sentido horario, cuando sea 1 va a girar en sentido antihorario. Entonces comenzamos la simulación para observar si se realizó correctamente. Entonces aquí estamos observando las entradas que se van activando mediante la señal del pulso de reloj y nuestro motor que está girando en sentido horario. Aquí podemos observar lo que está girando en sentido horario. Ahora si yo la entrada X la activo, va a girar en sentido antihorario, que fue lo que seleccioné al inicio de la tabla. Por ello es que coloqué esas flechas de sentido horario y antihorario para poder pasarme, tener yo una guía de hacia dónde iban cambiando los estados y que la simulación se realizara correctamente. Para el circuito 2 realicé la siguiente tabla. El circuito 2 es un semáforo y este semáforo tiene la siguiente secuencia, que primero enciende el LED verde, después el amarillo, después el rojo, después el amarillo y pues que así sigue el ciclo. Por eso coloqué al costado de la tabla esta flecha para que siguiera esta secuencia que tengo aquí, que es 00, 01, 10 y 11. La cual se basa en este diagrama de estado que tengo aquí, que pues pasa de verde a amarillo a rojo, luego amarillo y luego verde. Entonces aquí yo coloqué los estados que mencioné anteriormente y realicé estas ecuaciones de aquí. Estas ecuaciones de aquí son respecto a las salidas que va a tener el circuito y pues por ejemplo para que encienda el LED verde necesito que S1 y S2 estén en 0, entonces aquí lo tengo, pues 0 son negadas, y pues para el amarillo pues el amarillo sale 2 veces y aquí puedo notar que no cambia el S2, entonces para que encienda el LED amarillo necesito que S2 sea igual a 1. Ahora para que encienda el rojo pues me fijo aquí en mi tabla pues en el estado que está y pues necesito que sea la multiplicación de S1 por S2 negada, que S2 es igual a 0. Ahora se presenta la tabla de la verdad para el circuito respecto a un flip-flop JK. Esta se construyó de nueva cuenta basándonos en el diagrama de estado y en el sentido que se le dio a la tabla que fue presentada en un inicio, donde se observa su secuencia. Entonces, por ejemplo, el estado 1 de este circuito va a ser en 0 y lo que nos marca aquí nuestra tabla, que cuando sea 00 el estado que sea siguiente a 00 es 01, luego el siguiente de 01 es 10, el siguiente de 10 es 11 y el siguiente de 11 es 00, que es lo que tengo aquí colocado, porque este circuito sigue ese sentido ya que es un semáforo, entonces se van a ir encendiendo pues el verde, luego el amarillo, el rojo, el amarillo, el verde y así va a seguir el ciclo sin que se detenga. Entonces aquí tengo la tabla de equivalencia de un flip-flop JK
JK, y el método para realizar las equivalencias es igual al método que utilicé para el circuito del motor, porque por ejemplo, si aquí S1 es 0 y en el estado siguiente es 0, pues nos vamos a la tabla y vemos que estado actual es 0, estado siguiente es 0, entonces J es igual a 0 y K es igual a X, que es lo que tengo colocado aquí. Y así sucesivamente, para S2 es exactamente lo mismo. Si en el estado actual S2 es 0 y en el siguiente S2 es igual a 1, pues aquí lo buscamos. Estado actual es 0, estado siguiente es 1, entonces J es igual a 1 y K es igual a X, que es lo que tengo aquí colocado. Y pues mediante esta tabla de equivalencias de las transiciones de salida y sus entradas, se plantearon las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones que tengo aquí son las ecuaciones que definen a este flip-flop JK. Y pues en la primera ecuación aquí tengo escrito que seleccioné el 0 en J1 para que el valor pueda cambiar, y en la siguiente pues seleccioné el 1, lo consideré. Ahora para J2 y K2 pues solamente se realizó el proceso como normalmente se realizaría, y esto sería todo para los planteamientos de las ecuaciones. Ahora ya estamos en la simulación del circuito, donde las ecuaciones que planteé al inicio pues aquí están para S1 y para S2, y pues cada una de las salidas que van hacia cada uno de los LEDs. Y como pueden observar aquí, estas compuertas que tengo aquí son las mismas que de las funciones que planteé al inicio de todo el problema. Y pues bueno, comenzamos la simulación para observar que esté pasando la secuencia. Vamos: verde, amarillo, rojo, amarillo y verde. Y este ciclo se va a repetir indefinidamente, y este sería el semáforo con un flip-flop JK.